Bendito sea nuestro Dios. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están a la distancia. Una bendición grande esta tarde saludarlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos capítulo 10, el verso 5. Bendito sea nuestro Dios. Romanos capítulo 10, verso 5. Leímos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra así: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice cerca de ti está, mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Vamos a orar esta hora por la palabra del Señor. Buen Dios y Padre que está en los cielos, esta tarde, Señor, le pedimos que nos enseñes de tu palabra. Que tu palabra, Dios, haga efecto en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía de nuestros corazones. En el nombre de Jesús le pedimos y le suplicamos que se glorifique, que se manifieste a través de esa palabra. Que tu palabra, Dios, penetre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos sentamos y prestamos atención a la palabra del Señor. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema: ¿cómo aprenderán si no hay nadie quien les enseñe? ¿Cómo aprenderán si no hay nadie quien les enseñe? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios.
Bendito Jesús. Qué bueno, hermano, esta carta que escribe el apóstol Pablo es la primera carta que escribe según el orden que tenemos, hermano, en la Biblia. Es la primera carta escrita por el apóstol Pablo, un hombre que antes de ser Pablo se llamaba Saulo de Tarso, un hombre, hermano, que la religión de él era el judaísmo, un hombre muy celoso que había sido instruido bajo los pies de un doctor de la ley llamado Gamaliel. O sea, de que ese hombre no era cualquiera. Pablo en su religión no era cualquiera, porque había sido instruido a través de aquel hombre, aquel doctor en la ley llamado Gamaliel. Pero cuando Dios, hermano, tiene propósito con nosotros, Dios lleva a cabo el propósito. ¿Por qué? Porque todo lo que, hermano, Dios ya tiene predestinado se va a dar al tiempo de Dios. Dice la Biblia, hemos leído, hermano, el apóstol Pablo menciona del tiempo de la ley, menciona acerca del tiempo de la ley. Y como Pablo, hermano, que se da cuenta de los hombres del ayer, es que la palabra es inspirada por Dios. La palabra es inspirada por Dios. Dice la Biblia, hemos leído, porque de la justicia es por la ley. Moisés escribe así. Mire, hermano, Pablo habla de la ley que se le fue dado a aquel hombre llamado Moisés, y que Moisés lo transmitiera al pueblo de Israel cómo iban a vivir y qué lo que tenían que hacer. Eso es algo muy claro en nosotros. Eso es algo claro, transparente en cada uno de nosotros. Si el apóstol Pablo cita, o mejor dicho, habla de Moisés, habla de la ley. Porque ¿quién era Moisés, hermanos? Moisés, bíblicamente, Moisés también es figura de Cristo. Y habla acerca de la ley. La ley es, hermano, de aquel entonces, como en estos tiempos, la palabra del mismo Dios. Dice la Biblia, porque la justicia es por la ley. Moisés escribe así. En el tiempo de la ley era juzgado bajo la ley. El hombre que lo hallaban cometiendo pecado lo tenían que matar. El hombre que lo encontraban en adulterio lo tenían que apedrear. Por eso es que cuando los fariseos, hermano, le presentaron el caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio, lo tenían que, le dijeron, la ley de Moisés dice que hay que matar. La ley de Moisés dice que hay que matar. Y insistieron al Señor. Y dijo el Señor, está bien, hay que matar a esta mujer. Pero aquel que esté limpio sea el primero que da la primera piedra. Eso era el tiempo de la ley. Pero Pablo cita, habla acerca de Moisés, habla acerca de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. O sea, el hombre, hermano, que trata de cumplir la ley, vivirá por la misma ley. El que le encontraron robando, lo tenían que matar. Aquel que le encontraban haciendo el pecado, tenían que matarlo. Verso 6 dice, pero la justicia es por la fe. Pero la
la justicia es por la fe. Así no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Porque todo es por fe. La salvación, hermano, no es por obra. La salvación viene por fe. ¿Por qué por fe? Porque la Biblia dice, bienaventurado el que ha creído en el Señor sin que lo haya visto. No necesitamos hacer nada más que creer para ser salvo. Nada más. ¿En quién vamos a creer para ser salvo? En el Señor Jesucristo. No necesitamos hacer nada más para ser salvo, solamente creer que Jesucristo se levantó al tercer día, nos dio vida, hermanos, que Él murió para darnos vida, para perdonar toda clase de pecado. La salvación no es por obra. Nadie se va a salvar por ayudar. Porque si alguien se salva por ayudar, la salvación entraría por obra. Nadie se salva por traer dinero. Porque muchos hermanos, el enfoque de ellos es los diezmos. El enfoque de ellos es la ofrenda. Aquí, gracias a Dios, no es dinero, hermanos. No es que voy a estar predicando por dinero, no. La salvación es por fe. Si es por fe, como la Biblia nos dice, nos quedamos por lo que la palabra de Dios nos enseña. No, hermano, estamos predicando por dinero, estamos predicando porque, hermano, Dios nos ha revelado su palabra, nos da la oportunidad que le adoremos, que prediquemos, que demos gloria al Señor. Y esto es lo que la Biblia nos dice, donde voy a leer. Dice el verso 6, pero la justicia es por la fe. Dice así, no digas en tu corazón. Aquí hay una preguntita que el apóstol Pablo dice. Dice la pregunta, ¿quién subirá al cielo? Entonces, hermano, porque los hombres querían vivir bajo la ley. Hoy en estos tiempos mucha gente quiere ir bajo la ley, pero bajo la ley no se va a poder vivir. ¿Por qué? Porque en la ley, hermanos, si alguien encontraba robando, era pecado. Si alguien encontraba mintiendo, tenía que matarlo a pedradas. Si alguien lo encontraban, hermano, en el hecho, tenía que morir. Por eso es que dice la palabra del Señor, el verso 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esta es otra pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿O quién descenderá? Dice, ¿o quién descenderá al abismo? La palabra descender, hermano, es bajar, descender, es bajar. La palabra ascender es subir. Si usted lee la Biblia, y esto, hermano, mucha gente, muchos cristianos desconocemos. A nosotros hemos oído predicar, algunos predicadores, es de que vamos a vivir todo el tiempo en el cielo. Pero la Biblia dice que la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, descendió. O sea, la palabra, hermano, descender es bajar. Y esto es lo que el apóstol Pablo se te pregunta. Verso 7 dice, ¿quién descenderá al abismo? Hermano, ¿quién descenderá al abismo? El único que dice la Biblia que cuando Él muere, el Señor Jesucristo, hermano, descendió al abismo. Y mucha gente dice, fue a predicar, fue a anunciar las buenas nuevas de salvación, fue a predicar. Hermano, no es que haya ido a predicar, porque el Señor, hermano, nos manda el mensaje mientras estamos con vida. Ya muerto, ya dice la Biblia, hermano, que ya muerto se acabó la esperanza. Ya muerto se acabó la esperanza.
descendió al abismo, no a predicar, porque hermano, ya el que se murió fuera de Dios ya no hay esperanza. El que se murió en Cristo, gloria a Dios por eso. Pero la Biblia dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El verso 8, más bien dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando la Biblia nos dice, cuando la palabra del Señor nos enseña, más quién dice, una pregunta que el apóstol Pablo hace, porque hoy en día, hermano, mucho hay contradictorio de la palabra del Señor, y aún muchos hermanos que hermano, estudian de la palabra del Señor y respetamos a ellos, porque son hombres que Dios está utilizando, pero estaba un predicador que dice que el que se muere en Cristo ya está con Él por toda la eternidad. Pero eso es algo que la Biblia no lo respalda, porque si fuese así, no se cumpliera lo que Pablo habla en mi hermano cuando escribe la carta a la iglesia de los Tesalónicas, cuando dice, y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, pues el Señor mismo, como te manda con trompeta a Dios, descenderá del cielo, y ¿para quién? Para resucitar a los que duermen en Cristo Jesús. Porque qué lógica tendría si ya estando en el cielo, hermano, ¿para qué? ¿Para qué vamos a resucitarlo otra vez? Entonces la Biblia nos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Mire cómo le tenía, hermano, el apóstol Pablo cuando le escribe esta carta. Le dice, no, la palabra no está tan lejos. Está en tu corazón y en tu boca. La palabra está en tu corazón y está en tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, hablando acerca de la palabra de fe que estamos predicando. Está cerca la palabra en el corazón y en la boca de los seres humanos. Ahí está la palabra, dice la Biblia, que Dios mora en el corazón del hombre. Que Dios habita en el corazón del ser humano. Hermano, por eso de que no podemos nosotros ser idólatras de la plataforma del púlpito. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque Dios mora en el corazón del ser humano. Alguien puede decir, hermano, pero Dios mora donde está la plataforma. No. Dios mora en el corazón del hombre cuando nosotros, hermano, le damos cabida a Dios en nuestro corazón. Cuando hay un corazón contrito y humillado, un corazón agradable a Dios. Ya no, hermano, porque mucha gente, muchos hermanos han hecho de la plataforma un idólatra, pensando de que Dios está en este lugar. Y hay muchos hermanos o hermanas que, hermanos, cuando le dan el privilegio para cantar, ellas tienen que darle la espalda, están cantando como que fueran los rabinos cuando están en el muro de los lamentos. Está bien los rabinos, porque para ellos el muro de los lamentos es algo sagrado. Pero, hermano, nosotros a través de la palabra conocemos de que Dios está en todos los lugares. Dios es alfa, omega, principio y fin. Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente.
posible. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que acercarse creyéndole. Tenemos que acercarnos a Dios creyendo a lo que Él nos enseña. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿A dónde? Cerquita. Cerca, hermanos, cuando Pablo le escribe a los romanos, él le hace ver, le dice, cerca está la palabra. La salvación la tenemos, hermano, no está lejos, como mucha gente se la ha planteado. También, porque ya estamos en Cristo, hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la Biblia. Pero eso, hermano, eso no ayunamos para ser salvo. No oramos, hermano, para ser salvo. No, hermano, traemos dinero para ser salvo. No, hermano, lo que tenemos claro de que la salvación no es por obra, no es por hacer, hermano, 40 días de ayuno, porque mucha gente que hizo 40 días de ayuno ahora ha terminado mal. Ahora, hermano, se ha apartado del evangelio y ha endurecido el corazón, porque mucha gente hacía ayuno para que, hermano, los vieran. Algunos predicaban para que los vieran, algunos cantaban para que los vieran. Pero lo que dijo el apóstol Pablo, yo predico por amor hacia el evangelio. Bendito sea nuestro Dios. Eso lo dice la Biblia. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿A dónde mora Dios? Hermano, no mora en esto es un púlpito, esto es un vidrio, y el día que ya no sirve, el día que se quiebre, hay que botarlo. Y el día que hagamos más grande el templo, esta plataforma la vamos a tener que desarmar. Vamos a tener que desarmar. Hay muchos hermanos que quieren, porque no hay flor, no hay presencia de Dios. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho a usted que en la flor está la presencia de Dios? Ya ven, nos comportamos idólatras. Y a eso Dios no le agrada. Hermano, un ejemplo lo voy a poner claro. Dice la Biblia, habla que cuando Moisés hizo hermano, hicieron allá en el desierto el tabernáculo, fue creado por Moisés allá, hermano, en el desierto. Dice que estaba hermano, el arca del pacto, un cajoncito donde ahí estaba la gloria de Dios. Pero ellos lo habían agarrado, hermanos, el arca como un, hermanos, como lo que hoy en día pasa. Yo voy a la iglesia por no estar en la casa. Yo voy a la iglesia solo para que me vean. Yo voy a la iglesia, hermano, o sea, entrar en una rutina, ya no hay amor hermano, por adorar a Dios. Ya no, hermano, mucha gente hizo la costumbre, voy a ir al culto, día de semana no voy, día domingo sí, y ahí está, hermano, o sea, en pocas palabras, para que me entienda, como el Salmo 91 la han ocupado, en muchos buses andan llevando el Salmo 91. Y muchos lo han pegado, Salmo 91 de duerme, Salmo 91 en este lugar, Salmo 91, hermano, en la puerta de la casa, Salmo 91 en la Biblia, Salmo 91 en la billetera. Le han ocupado como una muleta lo que es el Salmo 91. Y eso es lo que está pasando. Así era el pueblo de Israel. Y así está pasando hoy en estos tiempos con la iglesia. ¿Por qué? Porque si no hay nadie quien les enseña, no hay nadie quien les, hermano, quien les va a enseñar, es por gusto. Yo le dije al hermano, desconozco por qué no han venido. Pero bueno, fuera a los que están predicando, que no se pierda ninguna enseñanza. Porque una enseñanza, si solo la van a oír una parte, es difícil de poder entender. Vamos a quedar en la luna. Si de una enseñanza solo, hermanos, dividido en 4 partes, solo oyen 2 partes, no van a entender a lo que se trataba. Y así está mucha gente. Que muchos hermanos están ocupando lo que es la Biblia como una muleta, diciendo, bueno, yo ando una Biblia tonso, yo ando una escoba, yo ando un arcoíris, yo ando una vida plena, una plenitud, yo ando la ovejita. Hermanos, pero el sí no sabe lo que la Biblia dice. O sea, andar una Biblia solo para andarla y no saber
Yo creo de que no es así, porque eso es lo que está pasando. Y esto, hermano, porque mucha gente ha hecho idólatras de la plataforma, porque mucha gente ha hecho creer de que, hermanos, solo en este lugar está el poder de Dios. No, y para muchos hermanos, que una mujer se suba, no, es prohibido. También se va a cantar, se va a predicar, pero si hay solo mujeres, y si hay hombres, ya no puede predicar. Eso está bien claro, pero hermano, no es porque en este lugar está la presencia de Dios, no puede subir una mujer. No es así. Pues, dice la Biblia, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se hace ayuno, porque es parte que la Biblia me enseña. Pero no se hace ayuno para ser salvo. No se hace ayuno para ser salvo. Eso estamos claros. Porque si alguien cree que por hacer ayuno se va a salvar, será mentira. Si alguien cree que por hacer ayuno se va a salvar, se ha engañado al sol. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, miren lo que dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesarlo con nuestra boca, dice la Biblia. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Alguien puede decir, hermano, ¿y será que se puede salvar a alguien que esté en la última y le pide perdón a Dios? Claro que sí. Sí, se puede salvar. Y aquí vamos a citar una parte de la Biblia. Dice la Biblia que estaba un hombre, bueno, habían dos hombres. Los dos eran mañosos. Uno bueno y uno malo. No, los dos eran mañosos y los dos eran malos. Nadie roba porque es bueno. Nadie roba porque es bueno. Los dos eran mañosos. Dice la Biblia que a uno le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, desciende de la cruz y ayúdanos. Y el otro le dijo que solo tuviera misericordia de él. Y ahí podemos ver lo que el Señor cita, lo que el Señor Jesucristo habla. Hay mucha gente de que han tenido la oportunidad de salvarse estando en las últimas. Tuvieron la oportunidad de confesar el pecado, de aceptar, de creer en el Señor. Y fueron salvos. Porque no hay que hacer otra cosa, sino solamente creer en el corazón. Solamente creer en el corazón. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Solo dice la Biblia que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esto, hermano, es claro lo que la Biblia nos enseña. Dice, no hay nadie quien nos va a enseñar. Es bien difícil de poder aprender lo que es la palabra del Señor. Y aquí voy a tocar, quizás me voy a hacer un paréntesis en este mensaje. Si no hay nadie quien nos enseña, es bastante difícil poder entender lo que es la palabra de Dios. Es bastante difícil. Lo primero que hay que pedirle a Dios sabiduría. Pero veamos este ejemplo. Dice la Biblia de que estaba rey Saúl, estaba gobernando, se le da la primera orden de parte de Jehová, y Saúl no obedece. Luego Dios le dice, me pesa haberte puesto por rey. Luego Saúl está en guerra, el pueblo de Israel con los filisteos. Y Samuel tiene que esperar 7 días para que Samuel presente el sacrificio. Saúl esperó los 7 días, pero al ver que Samuel no llegaba, Saúl presentó el sacrificio. Después, cuando Saúl había terminado de presentar el sacrificio, apareció Samuel. Y luego dice la Biblia que Dios lo desechó. Y ahora Jehová ha escogido a un hombre conforme al corazón de él, que es David. Saúl es abandonado por completo. Saúl es desechado por completo. ¿Quién lo ha desechado? Lo ha desechado Jehová. Lo ha desechado Jehová. Pero la Biblia dice que Samuel muere. Israel hace duelo porque ha muerto el profeta llamado Samuel. David ya había quedado ungido de parte de Jehová a través de Samuel. Pero Dios se apartó de Saúl. Y como Dios se apartó, Saúl esperaba una palabra de parte de Dios. Y palabra Cherubim. Buscaba que le dieran que vinieran profetas y hablara, y ya no había nada. Saúl en su desesperación, en la desesperación que él tenía, en el tiempo que él estaba gobernando, mandó que se fueran todos los adivinos, los magos, los astrólogos, los mandó a sacar porque no los iba a matar. Pero al ver que no hay una palabra de parte de Dios, Saúl se siente desesperado. Y él, porque Samuel ya había muerto, él decide vestirse diferente y ir donde está un mago. A lo que quiero llegar es de que llega a ese lugar y el mago le dice, me parece bastante conocido al rey Saúl. Allí en ese momento hay una invocación de muertos que mucha gente, muchos predicadores lo han contradecido, porque cuando no hay nadie que nos enseñe, es bien difícil poder entender lo que la Biblia nos enseña. Dice la Biblia de que llegó Saúl y le dice, pues quiero de que me llames a Samuel, porque quiero saber qué es lo que dice Dios. La pregunta es, ¿era Samuel o quién era? Porque la Biblia dice que sí, el mago convocó a través de los espíritus
apareció el profeta llamado Samuel. Apareció aquel hombre y le dijo, cuando apareció Samuel, le dijo Samuel a Saúl: Jehová te ha desechado. Pero si Samuel había muerto, ¿cómo alguien muerto ya vuelve otra vez a hablar? Vuelve otra vez para poderle dar un mensaje a un hombre. Si Samuel dice en la Biblia que ya había muerto. Había muerto. Porque todo Israel hizo duelo y lo fueron a enterrar a su tierra donde él había nacido. Pero la Biblia dice que sí apareció Samuel. Muchos se han preguntado, ¿era Samuel o no era Samuel? Pues la Biblia nos cita los contextos, y los contextos dicen de que sí era Samuel, y que Dios permitió que Samuel le hablara porque era un juicio de sentencia a alguien que él había escogido, a alguien que él había llamado. Sí, era Samuel el que le apareció cuando fue la invocación de espíritu. Dios, en su soberanía, en su misericordia, le vuelve a dar la sentencia al rey Saúl y le dice: Jehová te ha desechado por completo y vas a morir. Luego que Samuel desapareció, Saúl se enfrentó a otro enfrentamiento con los filisteos. Y dice la Biblia que allí cayeron los hijos, mataron a los hijos. Y luego Saúl salió huyendo, y él dijo, para que no digan de que los filisteos me han matado, le dijo a uno de sus criados: aquí también para matarme. Pero aquel hombre se negó a matarlo, como el ejemplo que también cuando David tuvo la oportunidad de matar a Samuel, dijo: hay algo muy importante, y esto es algo que tiene que ser, hermano, en todos los cristianos, tiene que ser muy importante, porque dice la Biblia que Saúl se había dormido cuando David entró, agarró la espada, y él dijo: no, Jehová me libre de matar al ungido que Dios ha escogido. ¿Por qué? Porque era Jehová quien había escogido a Saúl, era Dios el que había llamado para que gobernase al pueblo de Israel, aunque no hubiera sido la voluntad, pero era Dios el que había llamado a ese hombre. Era Dios. Pero volvemos al mensaje, cuando no hay nadie quien lo enseñe o quien lo predique, es bien difícil lograr entender. Es bien difícil lograr entender, porque muchas veces el pueblo de Dios está, hermano, curtido a través de los leñazos, leño. Como quiere corregir a un hijo solo con leño. Por último dice: bueno, al fin y al cabo ya no me duele. Y como ya no me duele, me da igual y voy a quebrarme otra marca. Hay muchas formas. Entonces, el predicador tiene que hacer lo mismo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca, por eso es que le dice, es que no está tan lejos, está en tu boca y está en tu corazón. Y dice el contexto, el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Ya no hay diferencia. Oye lo que dice la Biblia.
mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan. O sea, lo que la Biblia dice es que Dios no hace excepción de personas. Él no es como nosotros los seres humanos. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso nos dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, que la Biblia nos dice que no hay ninguna diferencia entre el griego y el judío. El griego no es, el griego, hermano, tiene años de existir. Años de existir. Por eso dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, al griego y a los gentiles. O sea, no, hermano, avergonzado, porque no hay ninguna diferencia hoy en estos tiempos entre el griego, el judío y el gentil que somos nosotros. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre el gentil, el griego y el judío hoy en el tiempo de la gracia. Hoy en el tiempo que el Señor vino a salvar a su pueblo, a darnos vida. Por eso de que la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Todos los que están trabajados y cargados, Él los va a hacer descansar, dice la palabra del Señor, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos lo que le invocan. Oye, hermano, no hay ninguna diferencia entre, hermano, los cristianos de El Salvador, los cristianos entremos en Centroamérica, todo Centroamérica, vayámonos también a Sudamérica. No hay ninguna diferencia. Pero saben la rivalidad que hemos llegado en estos tiempos, la rivalidad entre predicadores, entre cristianos, quién predica mejor, quién canta mejor, quién se luce mejor, hermano, predicadores, en vez de edificar, en vez de llevar palabras de aliento, están encargando de destruir por la inmadurez, porque el plan del diablo, hermano, le ha hecho creer de que por predicar mejor son mejores. Se ha equivocado. El único mejor, la Biblia dice que tiene nombre y su nombre es sobre todo nombre. Dependemos de la misericordia de Dios. Gloria a Dios por mi hermano que predica, gloria a Dios por el hermano que canta, por los que están haciendo la obra de Dios, por los que están echándole ganas, hermano, gloria a Dios por eso, porque a eso Dios lo ha llamado. Porque a eso Dios nos ha llamado. Y hemos entrado a una rivalidad terrible del evangelio, donde hermanos peleando, discutiendo quién predica mejor, quién canta mejor, en vez de estar todos unánimes adorando a Dios. Hemos entrado en eso, pero esto no enseña la Biblia, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Dice la palabra que en los postreros tiempos se levantarán hombres que van a andar tras sus propias concupiscencias en ganancias deshonestas, predicando la palabra de Dios, algunos por envidia, a otros para que los vean, a otros para que les aplaudan, a otros hermanos por otra cosa, a otros por lucirse, a otros por creerse mejor que otros, a otros hermanos porque ya son pastores, se creen superior que el pueblo, al otro hermano tienen desmelo, a los que están empezando a echarle ganas, cuando la Biblia nos dice que todos hemos sido comprados, lavados con la sangre del Cordero que fue derramada aquí del Calvario. Así que no hay diferencia entre
hermano, en paz con el Señor, valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, valemos la sangre de nuestro Rey. Hermano, si Dios ha levantado hombres que sí, que predican la palabra, pero hay muchos hombres que son bien humildes, bien humildes. Estamos hablando de hombres que conocen bastante de la Biblia, pero también hay hombres arrogantes, que ellos creen que por estar al frente de la obra tienen la potestad y la autoridad para hermano, hacer o pensar o hablar, cuestionar, condenar a alguien. Se ha equivocado, se ha equivocado. Estamos entrando en este tiempo donde la apostasía, donde los mismos predicadores, el pastor con el pastor bueno tal no se hablan, el hermano con la hermana no se hablan, porque el quien anda mejor vestido, el quien anda mejor presentado, está bien, pero la vestimenta no salva a nadie. La vestimenta no salva a nadie. Nadie se va a salvar para dar una camisa manga larga, marca Tommy, una corbata de marca. Nadie se va a salvar para dar un saco de marca, si no salvaron los que trabajan en la asamblea, que ellos andan bien presentados por el trabajo que tienen. Nadie se salva por eso. Pero hemos llegado donde hay mucho pleito entre los mismos hermanos, cuando no tiene que ser así. Porque es lo que dice la Biblia, porque todo lo que hay que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es pedirle perdón a Dios. Es pedirle perdón a Dios. Eso es lo único que hay que hacer para ser salvo. ¿Cómo puede invocar a aquel en el cual no han creído? Ese es el problema, hermano. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Si a veces nosotros mismos no estamos seguros de la salvación y le preguntamos al hermano, ¿usted está seguro de la salvación? A saber, hermano, pues yo no sé. Aquí el que sabe es Dios. ¿Cómo puede invocar a aquel en el cual no han creído? Si hay algo, hermano, un pecado tan fuerte, es el incrédulo. Eso es pecado. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros desglosamos, sin fe es imposible agradar a Dios, y vemos lo que la Biblia nos enseña, el verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Es difícil. Que muchas veces nosotros queremos, hermano, ver a Jesús cara a cara. Él decía que muchos hermanos están utilizando la Biblia como una muletilla, donde la andan llevando, pero ellos no saben lo que dice. Y muchos están utilizando los salmos. Y algunos hermanos duermen con la Biblia, abrazados, porque pensando de que los demonios van a salir corriendo. No podemos utilizar la Biblia como una muleta. La Biblia, hermano, creo de que hoy decía la palabra del Señor dice que hay que explicarla y hay que aplicarlo a nosotros mismos. Explicarla y aplicarla. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en aquel que no han oído? Dice que la fe viene por oír.
Por eso de que la palabra es primordial en este lugar. La palabra es, hermano, se le da la prioridad en este lugar. La palabra y la oración no es que sea pecado cantar, no. Pero una palabra le va a edificar, una palabra le va a consolar, una palabra le va a exhortar. Como podemos creer en aquel en cual no han creído, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Qué es lo que hay que oír? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque nosotros no oímos palabra de Dios, hermanos. Eso de nada nos sirve. Como que aquí viniéramos a hacer un culto. Bueno, hermano, vamos a hacer un culto solo de alabanza. Tiene que haber un culto completo. Un culto. Pero solo de alabanza, hermano, es bien difícil. Porque muchos de los que andan es una emoción en la carne. Y solo se gozan en la alabanza. Y el tiempo de la palabra duerme. Dice, ¿y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo oirán si no hay nadie quien les predique? Por eso de que la Biblia dice que, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo va a querer la gente si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo vamos a conocer de la palabra de Dios si no hay nadie quien les predique? No hay nadie quien les enseñe. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, quien les enseñe lo que es la palabra del Señor. Vamos a orar esta hora por este tiempo de la palabra. Padre, gracias. Gracias, Dios, por el consejo de la palabra que usted nos ha